Vale. Parecía que hemos visto fuerzas en distintas situaciones, planos horizontales, con rozamiento, sin rozamiento y planos inclinados. Os voy a contar muy rápido una situación como esta, ¿vale? Y yo creo que no os voy a complicar más la vida, porque si no va a ser demasiado. Vale, imaginaos esta situación. Un plano inclinado. A ver. Vamos a dibujar un plano inclinado. Aquí, así. Un plano inclinado. Como siempre, antes incluso de poner el dato del ángulo tal, yo el plano siempre lo dibujo con ángulos pequeñitos para que la descomposición de fuerzas se vea luego bien. Y vamos a suponer que tenemos, vamos a imaginar que aquí, pues, un ángulo de 30 grados. Vamos a suponer que tengo aquí una masa de 8 kilogramos, una pequeña polea y unida a esta masa mediante una cuerda, una masa de 5 kilogramos que cuelga. ¿Vale? La pregunta sería, primero, ¿hacia dónde se mueve el conjunto? Y segundo, ¿con qué aceleración? Sí, pero hacia abajo, es decir, esto puede ser que esta masa se deslice y tire de esta hacia arriba, o puede ocurrir que esta masa abajo y tire de esta hacia arriba. Entonces, vamos primero a dibujar todas las fuerzas. Vamos a dibujar todas las fuerzas. Vamos a, como tengo dos masas, para luego no tener problemas, a esta la voy a llamar masa 1. A esta la voy a llamar masa 1 de 8 kilogramos y esta va a ser la masa 2. ¿Vale? Vamos a dibujar todas las fuerzas. Aquí tengo el peso. Y este también tiene peso, lógicamente, pero este es más pequeñito. Aquí tengo el peso, que va a ser peso 1. Este va a ser el peso 2. ¿Qué más fuerzas tengo aquí? Cuando yo tengo o tiro o aplico una fuerza sobre un objeto mediante una cuerda, una cadena, algún sistema así, sobre la cuerda, sobre la cadena, la fuerza se transmite de una manera que se llama tensión. Es decir, yo tiro de la cuerda y esa cuerda a su vez aplica la fuerza sobre el otro cuerpo y esa fuerza que aplica la cuerda se la llama tensión. En este caso, ¿qué tal se ve en este monitor? El amarillo, razonablemente mal, ¿verdad? El amarillo se ve razonablemente mal. Entonces las voy a dibujar en verde. Aunque, bueno. En verde. Es que el rojo lo reservo para la normal. Bueno, voy a dibujar el... ¿Se ve? Ahí el verde. No, tampoco se ve. Lo voy a dibujar esta en rojo. Esto sería la tensión. Tensión de la cuerda, tensión 1 y tensión 2. ¿Vale? La cuerda tira de la caja, ¿verdad? Pues a esa fuerza aplicada mediante una cuerda, una cadena, tal, se la llama tensión. ¿Vale? Esas son las fuerzas que hay ahí sin hacer absolutamente nada con ellas. Evidentemente, si no os calláis no os vais a enterar de nada. Eso para empezar. Evidentemente, esta masa, la masa de 8 kilogramos, de moverse, solo se va a poder mover en esta dirección, en la dirección del plano, en la dirección paralela. Por tanto, esta fuerza aquí resulta muy poco útil. Tengo que descomponerla en dos componentes. Una en la dirección del plano, otra en la dirección perpendicular al plano. ¿Vale? Es decir, una componente va a ir, por favor, en esta dirección, dirección del plano, la otra componente va a ir
en esta dirección. Dirección perpendicular al plano. Hago la descomposición, desde aquí hago una paralela, desde aquí hago una paralela así, y estas son las dos componentes del peso. Un segundo. Más o menos. Ahí. Vale. Esta sería, si al eje vertical está un poquito inclinado, pero bueno, lo vamos a llamar, para no confundirnos, vamos a llamar a este eje, lo vamos a seguir llamando eje Y, y a este eje lo vamos a seguir llamando eje X. Entonces, esta sería la componente Y del peso 1. Peso 1, Y. No me sirve de nada ampliarlo si yo escribo más pequeño. Peso 1, Y. ¿Vale? Y esta sería la componente X del peso. Peso 1, X. ¿Vale? Como reacción a esta fuerza, aparece una fuerza que en este caso es la normal y que está aquí. La voy a dibujar, la normal sí que la voy a dibujar amarilla, porque es que si no, ya. Un segundo. Veréis cómo ahora se ve. Cuando lo amplíe lo veréis mejor. Esperad un segundo. Dibujo aquí la normal. Y ahora, al hacer así, se ve mucho mejor. Es el monitor. Esta es la fuerza normal. ¿Vale? Vamos a suponer o vamos a hacer este ejercicio sin rozamiento. Vamos a suponer que no hay rozamiento. ¿Vale? N, la normal, N. Pues imaginaos si lo tengo que hacer solo con tiza blanca en la pizarra. Se ve fatal las tizas de colores, pero bueno. Vale, ya tengo todas las fuerzas dibujadas. Antes de seguir, vamos a ver cómo es la descomposición de este peso, del peso 1. Fijaos en este triángulo. Este triángulo que es el que forma el plano inclinado. Este triángulo tiene este lado que es perpendicular, a este lado de este otro triángulo. Tengo un triángulo, este, y este otro triángulo de aquí. Bueno, este lado es perpendicular a este, y este lado es perpendicular a este. Eso significa que esos dos triángulos son semejantes. Y entonces, eso significa que este ángulo de aquí... Uy, encima lo hago en amarillo, no te quede pasar. Este ángulo de aquí son 30 grados. Si tenéis la precaución de hacer lo que os dije, es decir, dibujar el ángulo pequeñito, aunque yo en el problema, en el enunciado ponga que son 40, 50, 60. Si lo dibujamos pequeñito, se ve muy bien, la semejanza de triángulo se ve muy bien que este ángulo es el que es igual a este, no este. Se ve muy bien. Si no tenéis la precaución de hacer el dibujo así, os va a salir algo parecido a esto y no os vais a enterar de nada. Entonces, por favor, tened la precaución de hacerlo como yo os he dicho, con un ángulo pequeñito, porque entonces se verá muy bien. Visto esto, esta componente Y del peso 1, Y, con respecto a este ángulo, este de aquí, la componente Y del peso, que es esta, ¿qué es? ¿El cateto contiguo o el cateto opuesto? Con respecto a este ángulo, esta componente Y. Por tanto, coseno. Peso por coseno de alfa. La componente X, P1X.
con respecto a la misma pregunta, con respecto a este ángulo, este lado de aquí, que es igual que este, es el cateto opuesto, por tanto, seno. ¿Vale? Y ahora ya sí que lo pongo otra vez en su tamaño normal, porque si no ya no me cabe. Vale, pues vamos a plantear primero, ¿hacia dónde suponemos que se mueve? Hacia la izquierda, es decir, supongamos o suponéis vosotros que esto se mueve en este sentido. ¿Vale? Pero yo creo que sí. O sea, yo creo que para abajo. Es decir, sí, para abajo, es decir, que esta se mueve hacia allá y que esta se mueve hacia arriba. Yo creo que es al revés. Yo creo que al revés porque la fuerza de... Da igual. O sea, hay que suponer un sentido porque luego tenemos que aplicar el criterio de signos en función de ese sentido que hayamos supuesto. Da igual. Suponer uno que suponer otro da exactamente igual. Vale, además, este tipo de ejercicios ya con dos masas y con planos inclinados y tal, solo los vamos a hacer sin rozamiento. Porque si no ya os lo voy a complicar demasiado. Bueno, hemos hecho esta suposición. Y ahora, fijaos que tengo, igual que antes, me voy a ir a la masa 1. Como no hay rozamiento, vamos a suponer que no tenemos rozamiento. Perdón, sin rozamiento. Vamos a imaginar que no hay rozamiento. ¿Vale? Entonces, como no hay rozamiento, podemos decir, fijándonos en el dibujo, podemos decir que la normal n y la componente y del peso 1, esta, P1 y se anulan. Estas son la normal, la normal es esta. La componente y del peso es esta. ¿Hay movimiento en este eje? Entonces es que no hay fuerza. Por tanto, se anulan. ¿Vale? No la calculamos porque en otras ocasiones hemos calculado esa normal partiendo de este supuesto, es decir, hecho el sumatorio de fuerzas igual a 0 en ese eje. En otras ocasiones sí hemos calculado la normal porque queríamos calcular la fuerza de rozamiento, pero como no hay rozamiento no necesito calcularla. ¿Vale? Y ahora me voy a... Vamos a ponerlo aquí para que os quede claro. En el sentido del movimiento. En la dirección del movimiento tengo para la masa 1. Masa 1. Para la masa 1, esta, la de la izquierda. Sumatorio de fuerzas igual a masa 1 por aceleración. Segunda ley de Newton. Fuerza, masa por aceleración. ¿Qué fuerzas se ejercen sobre la masa 1 en la dirección del movimiento? Pues tengo la componente X del peso y la tensión 1. Igual a masa 1 por aceleración. Tengo la componente X del peso y la tensión 1. Estas dos, esta fuerza, esta y esta. Estas dos se anulan entre sí y sobre esta masa hay una fuerza que tira para abajo y otra que tira para arriba. Me voy a la masa 2. Y también sumatorio de fuerzas, igual, en este caso, masa 2 por aceleración. ¿Perdón?
Lo de antes de puesto, la Z esa es sumatorio. Sí. Esta letra es epsilon mayúscula y significa sumatorio. Suma de todo. Suma de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo sobre esta masa? La tensión y el peso. T2 más peso 2. Igual a masa 2 por aceleración. Yep. Masa 2 por aceleración. Bien, ahora llega... No os vais a enterar de eso. Ahora llega el momento de quitarle el sombrerito a las fuerzas. Y es cuando ya aplico el criterio de signos. Y os decía ayer... Sí, ayer no, anteayer. Os decía, en este tipo de ejercicios, con planos e inclinados, hay veces que resulta interesante modificar ligeramente el criterio de signos que estábamos utilizando hasta ahora. ¿Por qué? Porque si os fijáis, creo que no se os habrá escapado, aquí tengo unas fuerzas que van en un eje y aquí tengo otras fuerzas que van en otro eje. Y este eje ni siquiera es este. Son totalmente distintas. Entonces, si intento aplicar criterio de signos de hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, en el fondo me voy a hacer un lío, porque esto que tengo aquí es realmente equivalente a, si yo tuviera una masa, otra masa con una cuerda, ¿vale? Unidas por una cuerda, y como estoy suponiendo que esto se mueve hacia la izquierda, esta sería la masa 1 y esta sería la masa 2, es como si yo estuviese tirando de este conjunto hacia allá. Lo que pasa es que, como la cuerda es flexible, aquello está doblado y realmente se está moviendo así, pero se está moviendo como un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a variar ligeramente el criterio de signos y voy a suponer fuerzas a favor de movimiento positivas. Fuerzas en contra del movimiento negativas. ¿Vale? Porque en este tipo de ejercicios donde tengo cuerpos que se están moviendo juntos, porque están unidos por una cuerda, pero no están en los ejes X e Y todos, sino que incluso no puedo ni siquiera decir vertical y horizontal, porque este eje está inclinado, este tampoco es horizontal. Entonces, me va a resultar más práctico cambiar ligeramente mi criterio de signos y aplicar ahora este. El criterio de signos, como es un criterio, es arbitrario. Es decir, yo puedo elegir el criterio que me dé la gana. Lo importante es que para todas las fuerzas de este ejercicio, de este problema en concreto, aplique el mismo criterio. Luego tengo que interpretar el resultado. Pero lo importante es que el criterio sea el mismo. No decir, ahora para esta fuerza voy a aplicar un criterio y para esta otra voy a aplicar otro. No, porque entonces es cuando lo lío. Si yo aplico ahora este criterio, fuerzas a favor de movimiento positivas, fuerzas en contra de movimiento negativas, me fijo en la masa 1, esta de aquí, y de estas dos fuerzas que hay, el peso que tira hacia abajo y la tensión que tira hacia arriba, ¿cuál de ellas está a favor de movimiento? Está la componente X del peso. Si hemos supuesto que esto se mueve hacia abajo y esto hacia arriba, esta está a favor de movimiento, esta está en contra de movimiento. Esta sería positiva, esta es negativa. Entonces, si ahora ya le quito el sombrerito a este, peso 1x menos tensión 1 igual masa 1 por aceleración. Ya le quito el sombrerito.
le quito la flecha. Si me voy a la masa 2, ahora de estas dos fuerzas, ¿cuál está a favor del movimiento? ¿La tensión o el peso? Hemos supuesto que esto va hacia arriba, luego la que está a favor del movimiento es la tensión y la que está en contra del movimiento es el peso. Entonces, la tensión es positiva y el peso es negativo. Entonces, esto va a ser tensión 2 menos peso 2 igual a masa 2 por aceleración. ¿Vale? Si yo sumo estas dos expresiones, tengo peso 1x menos tensión 1 más tensión 2 menos peso 2 igual a masa 1 más masa 2 por aceleración. Y la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Cuando yo tengo dos objetos unidos por una cuerda, la tensión en ambos extremos de la cuerda tiene que ser la misma porque si no la cuerda se arrugaría o se estiraría. Entonces, la tensión 1 es igual a la tensión 2 y entonces me se va. ¿Vale? Tensión 1 es igual a tensión 2. Con lo cual, aquí puedo calcular la aceleración. Aceleración sería igual entonces a peso 1x menos peso 2 partido por m1 más m2. ¿Cuánto valía el peso 1x? Lo tengo aquí. Peso por seno de alfa. Peso 1 por seno de alfa. Es decir, esto sería m1 por g por el seno de 30. Hemos dicho que el ángulo era 30 grados. Menos m2 por g. Y todo esto dividido por m1 más m2. Sustituyo los datos. Los tengo todos ya. Simplemente tengo que sustituir. La masa 1 hemos dicho que era de 8 kilogramos, ¿verdad? Sí. La masa 1 es de 8 kilogramos, G es 9,8 por el seno de 30 menos la masa 2 era de 5 por 9,8. Todo esto dividido por 8 y 5, 13. Si hacéis esto, os va a salir una aceleración negativa. Con lo cual a la izquierda. Va a la derecha. A ver, ahora hablamos de esto. 8 por 9,8 por el seno de 30 menos 5 por 9,8 igual tanto. Todo esto dividido por 13 me sale menos 0,75. Vale, fijaos en un detalle. Hasta ahora, hasta este ejercicio, nuestro criterio de signos siempre ha sido negativo a la izquierda, positivo a la derecha, o arriba positivo, abajo negativo. Pero aquí hemos variado ligeramente ese criterio de signos. Hemos dicho a favor de movimiento positivo, en contra de movimiento negativo. Podéis aplicar este mismo criterio en cualquier ejercicio, pero que quede claro qué criterio estáis aplicando. Entonces, ¿qué significa? Si yo he supuesto que esto se movía hacia la izquierda y me sale una aceleración negativa, lo que significa es que realmente esto se mueve hacia la derecha. En realidad, esto se mueve hacia la derecha. Esa es la correcta interpretación del signo en este caso. ¿Y esto si lo hacemos sin fuerza de rozamiento? Sí, lo hemos hecho sin rozamiento y con rozamiento no lo vamos a hacer. Es que con rozamiento, si me sale negativo, no me vale decir, no, es que se mueve en sentido contrario, porque entonces tengo que cambiar el sentido del rozamiento también. Entonces, esto para primero bachillerato. En primer bachillerato lo hacemos con rozamiento. Calcular en uno, en otro, tal, incluso cosas un poco más así. A ver, el signo menos significa que el conjunto
en realidad, se mueve en sentido contrario. ¿Vale? El signo menos significa que el conjunto en realidad se mueve en sentido contrario. Si hubiéramos supuesto que esto se mueve en sentido contrario, lo que habría cambiado es el signo de todo esto. El peso X sería negativo, la tensión 1 sería positiva, la tensión 2 sería negativa porque va en contra del movimiento, el peso 2 sería positivo. Es decir, las tensiones se seguirían anulando y esto estaría exactamente igual, pero al revés. Peso 2 menos peso 1X. Con lo cual me salía exactamente el mismo valor, pero positivo. Y esto ocurre así cuando no hay rozamiento. Si hay rozamiento, la cosa es un poco más complicada y este año lo vamos a dejar. ¿Vale? Pero para este caso, para otros ejercicios que hemos visto que hemos hecho calcular rozamientos, sí lo vamos a calcular. ¿Vale? Entonces, en esta situación y solo en esta, que hemos supuesto que no hay rozamiento, o cuando no hay rozamiento, cualquier ejercicio en el que no haya rozamiento, si la aceleración que calculo me sale del signo contrario al que yo esperaba, significa que el movimiento realmente va en sentido contrario. ¿Vale? De hecho, si lo hubiéramos hecho así, si hubiéramos supuesto el movimiento en sentido contrario, me hubiera salido exactamente la misma aceleración, no habría cambiado absolutamente nada, pero positiva. Exactamente igual. ¿Vale? Bueno, yo creo que después... vamos a... Bueno, planos inclinados, voy a terminar de contaros una cosita de las fuerzas y vamos a dedicar ya 2 o 3 días solo a hacer ejercicios. ¿Vale? Que si vamos a hacer ejercicios... hojas de ejercicios con soluciones. Os puedo subir, sí. Se puede ver eso de la solución porque sí. Dinámica del movimiento circular. Tenemos un objeto que describe un movimiento circular uniforme. Esta es la última que vamos a ver de este tema. Dinámica del movimiento circular. Un objeto que describe un movimiento circular uniforme. Es decir, la velocidad angular es constante y el ángulo es igual a ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo, ¿vale? La velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio, ¿vale? ¿Hay aceleración? No. Sí. O sea, sí. Sí. ¿Cuál? La de... Aceleración centrípeta. Eso, que lo hiciste conmigo. Sí. Y como hay aceleración, si este objeto tiene masa y hay aceleración, eso significa que hay una fuerza. Es decir, un objeto que describe un movimiento circular o curvilíneo, en este caso lo he puesto como circular, realmente lo que ocurre es que el objeto describe ese movimiento porque hay una fuerza que es la fuerza centrípeta. Cuando este objeto se encuentra en este punto, sigue habiendo una fuerza
centrípeta cuando el objeto se encuentra en cualquier punto de esta trayectoria, hay una fuerza centrípeta. FC, fuerza centrípeta. ¿Vale? Es decir, los movimientos curvilíneos, no solo circulares, en cualquier movimiento curvilíneo, si yo tengo un objeto que está describiendo una trayectoria así, si tengo un objeto que describe, ya, esta trayectoria, si esta es la trayectoria, en cualquier punto de esta trayectoria, el objeto está sometido a una fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta sería para allá. En este caso, la fuerza centrípeta sería para allá. En este caso, la fuerza centrípeta es para allá. Fuerzas centrípetas siempre hacia el centro del radio de curvatura. Por eso es centrípeta. Centro. Siempre hacia el centro, el radio de curvatura. Siempre. Y tanto mayor cuanto menor sea el radio. Si esto se hace más pequeño, la aceleración centrípeta es mayor y la fuerza centrípeta será mayor. Por eso fijaos aquí que como el radio es pequeño he dibujado una fuerza mayor y aquí que el radio, que la curvatura es muy suave, he dibujado una fuerza centrípeta muy chiquitita. Porque la curvatura es muy suave. En este caso, todas, por lo menos pretendía, que todas tuvieran más o menos la misma longitud, porque se trata de un movimiento circular. ¿Cuánto vale esa fuerza centrípeta? ¿Cuánto vale esa fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. En módulo m por v cuadrado partido por r. Esa es la fuerza centrípeta. O lo que sería m por omega cuadrado por r, si tengo la velocidad angular. ¿Vale? Y aquí se dan situaciones un poco que hay veces que pueden, yo qué sé, nuestras ideas preconcebidas hay veces que son un poquito equivocadas. Imaginaos esta situación. Una carretera que describe una curva. La carretera, esta es la raya, y por aquí viene un coche. Por ahí viene un coche, ¿vale? El coeficiente de rozamiento, perdón, el coche viaja a 80 kilómetros por hora. ¿Velocidad constante? Sí. Viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. La masa del coche es de 800 kilogramos. ¿Vale? ¿Cuál es o cuál debe ser el coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que tener el coche con el asfalto? La curva, vamos a suponer que es una curva que tiene un radio de 80 metros. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que tener el asfalto para que el coche no derrape? Para que el coche tome la curva. Y aquí la intuición nos dice que hay una fuerza que tira del coche hacia afuera, ¿verdad? No es cierto. Hay una fuerza que tira del coche hacia adentro, que es la fuerza de rozamiento. Y gracias a esa fuerza de rozamiento, el coche toma la curva, si no, no la tomaría. ¿Vale?
Si no, se saldría de la curva.